buenos días. En la oportunidad de hoy vengo a ustedes a hablarles sobre las diferentes ciudades que aquí en Australia existen. ¿Para qué? Pues obviamente si ya tus planes son venir aquí a Australia, algo que debes escoger muy cuidadosamente de acuerdo a tus gustos y de acuerdo a lo que buscas es la ciudad donde vivir. Porque sin lugar a dudas, la primera ciudad que escojas, pues la vas a considerar tu hogar. Y porque claro, conoces amigos, tienes tu trabajo y de una u otra forma ya comienzas a desarrollar, pues, no sé, como tu vida en tal ciudad. Entonces, en el día de hoy tengo diferentes puntos a tocar, diferentes puntos que los iré desarrollando poco a poco. Y por el cual voy a empezar el día de hoy es sobre el trabajo y el pago. A ver. En Australia, toda Australia, el salario mínimo está alrededor de $18. ¿Esto qué significa? Que no deberían pagarte menos de $18 por hora de trabajo. Pero en realidad, como ya les dije en un video anterior, eso no pasa siempre. Eso va a depender, obviamente, es para quién estés trabajando. Debo decirlo y es lamentable. En muchos de los casos donde el gerente o el dueño es un colombiano, o alguien de Latinoamérica o incluso se ha visto gente también de la India, son personas que tienden a pagar muy bajo y de hecho, debo decirlo, se aprovechan muchas veces de los estudiantes internacionales pagándole incluso menos de $18 por hora. Y obvio, no se pagan recargos, no se pagan domingos, no se pagan nocturnos, entonces pues a tener cuidado con eso. Entonces bien, tenemos un cúmulo de ciudades que nos gustaría ir y obviamente sé cuán importante para ustedes es obviamente ir a una ciudad en que obviamente no le va a garantizar tener un trabajo, pero en el cual ustedes se sientan un poquito más confiados en que pueden tener un trabajo en el menor tiempo posible. Dividamos este punto en dos grandes grupo de ciudades. Las ciudades grandes tienen como característica en que hay mucha oferta de estudiantes internacionales que están estudiando allá. ¿Eso qué significa? Que obviamente al haber muchas personas buscando empleo y como la oferta de empleo no es tan alta como las personas dispuestas a trabajar, pues obviamente los salarios tienden a bajar. No bajan menos de lo legal, pero sí obviamente te vas a encontrar en que pues ganarías $18, $19 la hora. Entonces bien, ¿a qué tipo de ciudades me refiero cuando digo ciudades grandes? Bueno, inicialmente me refiero a Sydney y Melbourne. Si vas a cualquiera de estas dos ciudades, créeme que es mucho mayor posible en que puedas conseguir algún tipo de trabajo. ¿Y por qué? Porque créeme que hay una oferta innumerable pues de restaurantes, de negocios, de edificios, en donde obviamente pues necesitan gente que lo limpie, necesitan meseros, necesitan dishwasher, necesitan obviamente personas de ayudantes de cocina y toda aquella clase de trabajo. Pero no te preocupes, si lo que tú en verdad quieres es venir acá a Australia y no irte porque no te gustan ese tipo de ciudades grandes como Sydney y Melbourne lo es, obviamente son muy buenas opciones también Brisbane, ir a Brisbane o ir a Perth también. A ver, y en esto debo ser un poquito más claro. A ver, Brisbane y Perth en cuanto a tamaño se parecen mucho. Creo que tienen poblaciones muy parecidas. Sin embargo, es verdad que Brisbane, al estar en la otra costa, tiene mucha más oferta laboral en vista de que obviamente está aquella costa. Aquella costa es mucho más turística que Perth y pues no olvidemos que Perth es conocida como una de las ciudades más aisladas del mundo. Ahora, y con Perth, debo decir de que lastimosamente, desde que se han bajado los precios internacionales del petróleo, del gas y del carbón, obviamente pues el flujo de trabajo se ha venido un poco deteriorando. Aún así, no me malinterpreten, hay trabajo, pero la cuestión es que hay que buscarlo muchísimo más porque obviamente muchas de las personas que vivían anteriormente en el boom de las minas, pues se han venido obligadas a regresarse obviamente a la ciudad en busca de trabajo. Entonces, como estudiantes internacionales, lo que va a pasar, por ejemplo, aquí en Perth, es que vas a competir hacia el mismo trabajo con un australiano o con una persona que no está en calidad de estudiante, sino como de residente. Pero no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros generalmente no cobramos el mismo salario que cobran un residente o un australiano como tal. Por lo tanto, es muy apetecible, pues, digamos, en toda Australia, el estudiante por ese motivo.
Entonces, obviamente hay mejores épocas para conseguir trabajo que otras. Por eso, las personas que actualmente están haciendo el proceso para venir a estudiar conmigo, pues obviamente lo que les recomiendo yo a todas de ellas es no te vengas ahora en invierno. ¿Por qué? Porque generalmente Sydney y Melbourne, que son las ciudades, como ya les dije, más grandes, cuentan con incluso una oferta bastante atractiva incluso en época de invierno, pero bajan significativamente. Y cuando ya entonces hablamos de ciudades un poco más pequeñas como lo es Perth o es Brisbane, pues lo que nos encontramos es que se resiente muchísimo la contratación laboral. Por ende, pues es mejor llegarse para épocas de primavera o épocas ya de verano, donde pues obviamente el turismo otra vez vuelve a sus niveles normales y es fácil de conseguir algún tipo de empleo. Ahora bien, eso en cuanto a los trabajos no cualificados, pero ¿qué pasa con los trabajos cualificados? Pues lo que nos encontramos es que si tú quieres venir acá a Australia y sueñas con obviamente aplicar la carrera que estudiaste aquí en Australia, lo que deberías hacer antes de venir es mirar una lista que cada estado necesita de trabajadores. Entonces, por ejemplo, te quieres venir a Sydney o te quieres venir a Darwin. Antes de venirte acá a Australia, lo que deberías hacer es buscar en internet, bueno, información de que aparece la mayoría de las veces en inglés, pero puedes traducirlo. Escribe en internet como Skill List de Sydney o Skill List Canberra o Skill List Melbourne. Y de esa forma vas a saber que si tu trabajo es demandable para cada estado, y así ver en dónde tienes más chances y más oportunidades de saltar ya al mercado laboral profesional en Australia. Yo sé de que venir aquí a Australia no es el hecho de solamente ir a la escuela, trabajar e ir a la casa. Para eso yo creo que muchos nos hubiésemos quedado en nuestro país de origen, obviamente, y es que eso hace parte de la experiencia, es que vienes acá a disfrutar, a conocer gente, pero parte del inglés que vas a aprender, y yo diría que la mayoría del inglés que vas a aprender no lo vas a hacer en las áreas de clase, sino es la práctica con los amigos y con todas las personas que conoces en diferentes ambientes. Entonces, para esos casos, hablemos entonces de la comida y de las bebidas en Australia. Generalmente en Australia, comprar cerveza, como ya lo he remitido en un video anterior, les dejo el link en la descripción, es un poco costoso tomar en Australia, porque las bebidas alcohólicas tienen un impuesto mucho más alto, siendo un impuesto mucho más bajo para vino. Por eso es que el vino es más barato comprarlo acá, en cualquier tipo de bar o cualquier tipo de bottle shop que podés encontrar por ahí. Entonces, generalmente en Australia, no importa la ciudad en que vayas, cuánto cuesta un vaso de cerveza, pues te lo vas a encontrar a partir de $8 a $12. Depende de la cerveza y de la calidad de la cerveza que estemos hablando. Pero para ser un poco más justo, he estado en Sydney, ahora mismo, como ya saben, vivo en Perth, y me he encontrado en que es mucho más fácil encontrarse cerveza de $9, $8 y más promociones en Sydney que aquí en Perth, por ejemplo. Y hablando con la comida, pues nos referimos a dos cosas. Primero, cuando haces mercado, o segundo, es cuando vas a la calle y simplemente quieres disfrutar de algo con tus amistades. Entonces, para lo primero, y vas al mercado, pues lo que debo decir es que los precios son estándares. O sea, no importa si vas a Woolworths de Sydney, no importa si vas al Woolworths de Gold Coast, no importa si vas al Woolworths de aquí de Perth, lo que te vas a encontrar es que los precios son estándares. Por lo tanto, no hay ningún problema. Digamos que el mismo presupuesto que puedes tener en Sydney, lo puedes traer aquí en Perth, porque digamos es algo de que no va a cambiar en mayor medida. Pues cambiarían productos como, no sé, en 50 centavos, pero más de allí dudo muchísimo. Y llega el momento en que vas a salir con tus amistades. Entonces, para esos casos, obviamente las ciudades grandes como por ejemplo Sydney, Melbourne, Brisbane, van a ofrecer una muestra culinaria muchísimo más extensa y variada de lo que te puede ofrecer, por ejemplo, ciudades como lo es Adelaide o como es Darwin, por ejemplo. Ahora llegamos a un punto crítico que estoy seguro puede ser de capital importancia para decidirte entre una ciudad u otra.
hablemos de la acomodación o de la renta. A ver, la renta en Australia es un poco costosa. Y será más costosa si tu destino o tu preferencia serán las ciudades grandes, Sydney y Melbourne, por ejemplo. Para hablar de renta, yo quiero que primero hablemos de las cosas que pueden variar el precio de la renta. Y a esas cosas me refiero primero a qué tan lejos o cerca te encuentres de la City. La City es el centro de la ciudad, es el centro de negocios. Es donde obviamente hay muchos más bancos, hay muchos centros comerciales, muchos más restaurantes. Y digamos, es donde se encuentran aquellos edificios y esas fotos de las ciudades que muchos les gustan. Vivir mucho más cerca, pues obviamente también hay que pagarlo. Y obviamente, si lo que tú decides es vivir mucho más lejos del centro, obviamente irá proporcionalmente bajando el precio de la renta. Y dos, y muy importante, ¿estamos hablando de que tú quieres un single room o estamos hablando de que tú quieres compartir tu cuarto con alguien más? Obviamente, entre más personas compartes el cuarto, va a ser mucho más económico la renta semanal, porque aquí todo se paga semanal o bien quincenal. Y pues si ya prefieres pues tener tu cuarto propio o un single room, obviamente debes pagar por ello. Entonces, obviamente, si lo que tú quieres, y resumiendo más o menos este punto, es vivir cerca de la city o de la ciudad o del centro, pero a la misma vez quieres tu cuarto solo, pues obviamente estamos como en el panorama donde más caro te va a salir. Ahora, hablemos de dinero. ¿Cuánto puede costarte a ti vivir un poco lejos de la city en Sydney? Bueno, estamos hablando de que la renta semanal puede ir a partir de los $200 a los $250. Y eso, al parecer, y me han comentado mis amistades, es que es bastante también complicado conseguir un precio. O si bien lo consigues esos precios en Sydney, pues te queda muy lejos de la city, o de pronto no estemos hablando del mejor lugar posible para vivir, o que te toque compartirlo no con una persona más, sino con dos personas más. Así como lo pueden notar, Sydney es caro. Ahora, entonces, ¿cuánto cuesta Sydney si lo que quieres es vivir cerca de la ciudad y tener un cuarto para ti solo? Bueno, estamos hablando de a partir de $300 a incluso $400 por semana. Es una locura. Y sobre todo si toman el punto en que los salarios en Sydney no distan mucho a lo que son los salarios en otras ciudades de Australia. Entonces lo que tenemos en Sydney es que la renta es muy cara, pero a la vez los salarios se quedan un poquito cortos. Melbourne es un poquito más barato que Sydney. Podemos encontrar en que si vives un poco más lejos de la ciudad, rentas de $240, $250, incluso para ti solo, un cuarto para ti solo. Y encontramos de que si lo que quieres vivir es cerca de la ciudad, igualmente de $250 a $300 podemos conseguir cuartos para ti solo y en lugares, digamos, que sean habitables, ¿no? Ahora, Brisbane. En el caso de Brisbane, lo que nos vamos a encontrar es que es una ciudad barata también. Digamos, los salarios tienden a ser igual, 19, 20. Obviamente hay unos casos en donde son $25. Ya eso depende de la suerte que tengas y tu jefe también. Pero Brisbane, es posible encontrarse en Brisbane, digamos, rentas lejos de la ciudad por de $170, $180 para ti solo, pero también es posible conseguir, porque varios amigos me lo han dicho ya, por el mismo precio, $180 a $200, un cuarto en la ciudad, en el centro, para ti solo también. Entonces lo que hablamos es que Brisbane es una ciudad, digamos, que hay un equilibrio entre cuánto tú puedes ganar, pero a la vez cuánto se puede gastar. Y Perth es lo mismo que Brisbane. Por mi propia experiencia, ya ustedes saben que vivo aquí en Perth, ustedes se pueden encontrar acá, por ejemplo, viviendo lejos de la city, pues se pueden encontrar rentas por $120, $130, $140, pero eso significa vivir bastante lejos de la city. Pero entonces si ya deciden, obviamente, ya vivir en la city, pues obviamente ya estamos hablando de unos $200 a unos $170 por un buen cuarto para ti solo. Ahora bien, algo que deben saber al momento de hablar de renta o acomodación aquí en Australia es que en toda Australia, no importa la ciudad que elijan, lo que le van a pedir generalmente es lo siguiente: de un mes
a 2 semanas de bono y obviamente que se pague 1 o 2 semanas de adelantado. ¿Qué es un bono? A ver, un bono es simplemente constituye a lo que vale el valor de una semana, o 2 semanas, o 3 semanas, o la renta de un mes. Y lo que con ello van a hacer es que obviamente el arrendador pues tiene su bono, le retiene ese dinero. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si no cumplen el contrato, obviamente toman el dinero de ahí, de esa garantía. O, por ejemplo, si dañan alguna cosa, pues obviamente el dueño toma ese dinero para reponerlo lo así dañado. Es simplemente para eso. Y una vez que terminen su contrato de arrendamiento o su estancia en el lugar que ustedes determinen ir, el dueño debería a ustedes darle ese dinero de vuelta. Y así como funciona estas cuestiones de bonos. Entonces, ahora hablemos de transporte. Comencemos. Primero, Melbourne. A ver, Melbourne es una de las ciudades que se considera aquí en Australia que tiene un buen ritmo de transporte. Todo el mundo tiene una tarjeta, o bueno, no la tienes que tener, pero deberías tenerla para efecto de facilidad del pago. Se llama MyKey. Con esa tarjeta puedes acceder obviamente al servicio de trenes y tranvías que están funcionando los días de semana, me refiero lunes, martes, miércoles y jueves, de una de las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, y funcionan obviamente con menos frecuencia a las 24 horas del día, viernes, sábado y domingo. Ahora, lo que podemos decir también sobre el transporte en Melbourne en referencia al precio para nosotros los estudiantes internacionales. Primero, por el hecho de ser estudiante internacional no tienes un descuento. Para tú tener un descuento en Melbourne debes reunir ciertas condiciones. Por ejemplo, que estés estudiando un bachelor, que es como una carrera universitaria, un diploma o un diploma avanzado en una de las instituciones en que Melbourne tiene listadas. Para mayor información sobre cuáles son esas instituciones o colegios o universidades que tú deberías estudiar para efectos de aplicar a este tipo de descuentos, pues te dejo el link en la cajita de descripción aquí abajo del video. Si no reúnes las condiciones que te acabo de decir, no es posible tener algún tipo de descuento. Pero bueno, no te desesperes tanto. Melbourne, en la city, en la ciudad, en el centro, cuenta con un sistema muy famoso y muy, digamos, que tiene buena reputación, que son las tranvías. Yo creo que de las mejores formas que puedes encontrar al momento de moverte dentro de la city, incluso a 0 pesos. Porque en efecto es gratis, no solamente para internacionales estudiantes, sino también para cualquier tipo de turista que quiera así tomarlo. Pero obviamente va a ser gratis simplemente en una zona, que para ser justos es algo un poquito más extensa de lo del centro de Melbourne. Entonces simplemente, ¿cómo saber cuál es la zona? Pues obviamente cada parada tiene si esta zona hay que pagarla o no es así. Para Sydney, a ver, Sydney, otra de las ciudades grandes. Entonces, ¿qué hay que decir de Sydney? Que cuentan con una tarjeta. De nuevo, no tienen que comprarla, pero digamos, es mejor comprarla para efecto de aplicar algún tipo de descuento que no tiene nada que ver con el hecho de ser estudiantes internacionales. El nombre de la tarjeta es la Opal Card. Hay un tipo de descuentos que se aplican si, por ejemplo, hacen lo siguiente. Por ejemplo, y el más famoso de todo es que los días domingos, por tan solo $2.50, puedes moverte todo el día usando obviamente el transporte público en Sydney. ¿Qué significa eso? En que puedes usar los ferries, los trenes, los buses, todo lo que quieras, solamente pagando $2.50. Obviamente ya podrán imaginar que todo el mundo sale los días de domingo y hay unas filas interminables si hablamos entonces de los ferries para ya visitar pues las playas más cercanas. Y si tu caso es que vienes aquí a Australia con tu familia y dentro de tu familia contienes niños, pues tienes una tarjeta especial o puedes aplicarla para efectos de tener hasta el 50% de descuento. Eso es una gran ayuda. ¿O qué tal esta? Por ejemplo, si tú gastas más de $15.40 durante un día, el resto de medio de transporte que quieras usar, obviamente público, hablo de buses, ferry, y tren, te va a salir totalmente gratis durante ese día. O por ejemplo, si durante una sola semana has realizado más de 8 viajes, pues el resto de viajes que hagas durante esa misma semana recibirán un descuento de hasta el 50% de descuento.
Pero aún así, y debo decirlo por propia experiencia, Sydney en cuanto a transporte es bastante costoso. Si por ejemplo lo comparo con nuestra próxima ciudad, Perth. En Perth tiene el sistema de transporte es bastante variado. Puedo decir de que tenemos también ferry, tenemos también buses, obviamente el tren. Y para acceder a todas ellas deberías tener una carta que se llama la Smart Rider. En Perth, por el solo hecho de ser un estudiante internacional estudiando full time, es decir, tiempo completo, tienes derecho a tener descuentos para donde sea que vayas. Entonces créanme que aquí se hacen unos recorridos bastante largos, estoy hablando de unos 40 minutos, y al final cuando ves cuánto te cobraron por ese recorrido, porque tienes un descuento como estudiante internacional, no son más sino de $3 o $2.50. Solamente eso, es que Perth dentro de la ciudad también cuenta con buses totalmente gratuitos. ¿Y cómo le llamamos? Bueno, hay diferentes tipos de buses, digamos, está el Red Cat, el Yellow Cat y el Blue Cat. ¿Y eso qué significa? Pues simplemente son unos tipos de buses que tienen ciertas rutas y que recorren la ciudad entera, pero también algunas zonas aledañas y cercanas a la ciudad. Entonces, usándolos a ellos no tienes que pagar ningún peso y puedes montarlos las veces que quieras durante todas las veces que quieras y no te van a cobrar nada, absolutamente nada. En realidad el transporte aquí en Perth ya lo he tocado de manera creo que bastante detallada en otro pasado video, por lo tanto igualmente te dejo en la cajita de descripción el link para que veas y cheques ese video también, y así pues te enteres de lo que Perth también es en cuestión de transporte. En Brisbane vas a encontrar los mismos tipos de transporte que puedes encontrar aquí en Perth. ¿De cuál estamos hablando? De nuevo de ferry, de buses, pero también de tren. ¿Cuál es el nombre de la carta que puedes encontrar en Brisbane para comprar tus tiquetes? Pues se llama la Go Card. Es indispensable, obligatorio que la debes tener para transportarte en el transporte público, valga la redundancia, no. Pero con ella puedes acceder a descuento de hasta el 30% de descuento sobre el valor del tiquete. No solamente eso, es que además si viajas más de 8 veces durante una semana, obviamente vas a tener un descuento durante los siguientes viajes que hagas durante esa misma semana. Otro de Brisbane es que también existen unos buses que salen cada 10 minutos en que hacen paradas, digo yo que estratégicas. ¿Por qué? Porque son destinos muy apetecidos turísticamente. Por ejemplo, pues si montas alguno de ellos te vas a dar cuenta en que te va a llevar, por ejemplo, al Jardín Botánico, pero también al Queen Street Mall. Y para ya acabar este video, me resta decirles es que se suscriban a mi canal. Si les gustó, por favor denle un like, compártenla con sus amigos y háganme todas las preguntas. Sé que se me quedaron algunas ciudades por fuera, por ejemplo Canberra, o por ejemplo Tasmania o Darwin, por ejemplo, pero si ustedes quieren que también les hable de esas ciudades que comúnmente no se hablan, pues no es más que ustedes me lo dejen saber a través de un mensaje privado o a través de sus comentarios, y así pues veo su interés y a la vez pues hago un video sobre ellos. Entonces, no siendo más, gracias por su atención y hasta la próxima.